Hola, ¿qué tal? Soy Emily de Coaching Tecnológico y en este video tutorial es una continuación de lo que vimos en otro vídeo, que lo puedes ver en la descripción, que es cómo aprender a editar con una aplicación que se llama VN. Ya verás que es muy fácil y en este vídeo que complementa el anterior, o si has llegado aquí, pues igual lo puedes también seguir directamente sin ir al otro, es como un vídeo que ya hemos editado, cómo lo subtitulamos. Lo vamos a subtitular en el propio idioma en el que hablamos, de manera automática, gracias a la inteligencia artificial. Y también lo vamos a subtitular, os voy a enseñar cómo lo traducimos y que generamos un nuevo subtítulo pues en el idioma que queramos para distribuir por las redes sociales, por donde queramos. Bien, pues venga, vamos para ello. Bueno, pues vamos a ver cómo trabajamos esto, ¿no? Bien, primero te quiero enseñar el vídeo que yo quiero subtitular. Primero lo voy a hacer en castellano y luego lo haremos en múltiples idiomas, ¿sí? Primero, una reflexión por qué nos interesa subtitular los vídeos. Si yo hago un vídeo en castellano, por ejemplo, y lo subo a redes sociales, mucha gente ese vídeo lo va a ver. Pero ¿qué pasa? En el momento que les aparece ese vídeo, puede aparecerles en TikTok, en Facebook, en Instagram, lo que sea, pues tal vez estén en un lugar donde pues no pueden ponerse los auriculares, no pueden poner el volumen alto. Por lo tanto, ¿qué pasará? Que si están mirando el vídeo y ese vídeo no está subtitulado, pues lo van a saltar, ¿sí? Por lo tanto, no llegamos a ese público. Se dice, no sé las cifras, alguien dice, empresas que se dedican al sector, que puede ser que hasta un 90% de personas que no vean el vídeo subtitulado en esas redes sociales, las que vamos con el móvil, pues ese vídeo lo salte. YouTube es una cosa especial, es diferente. La gente cuando mira YouTube ya se predispone para escuchar un vídeo. Pero en esas otras redes sociales la gente está con el móvil. Lo ve fundamentalmente con el móvil. Por lo tanto, eso es un motivo ya suficiente para aprender a subtitular. Otro motivo podría ser, por ejemplo, bueno, es súper importante este motivo, y es que personas en el mundo con algún tipo de discapacidad auditiva, personas sordas, personas que pues tienen problemas de audición y que les ayudamos un montón con eso. Otro motivo también muy interesante, si nos dirigimos a un público que no es el idioma en el que estamos hablando. Poder, ya sea por YouTube, sea por redes sociales, ver un vídeo subtitulado en otro idioma, me va a permitir llegar a una audiencia enorme, global. Por lo tanto, motivos más que suficientes para aprender a subtitular vídeos. Lo que vamos a ver hoy va a ser una subtitulación muy simple. Va a ser pensada para vídeos verticales, no para YouTube. Si yo hiciera vídeos para YouTube, los subtitularía con la propia herramienta de YouTube para poder hacerlo en múltiples idiomas. Aquí lo que vamos a hacer va a ser quemar el subtítulo. ¿Qué significa quemar el subtítulo en el argot del vídeo? Significa incrustar el subtítulo dentro del vídeo. Para que ese vídeo, si lo subimos a TikTok, si lo pasamos a alguien por WhatsApp, si ese vídeo circula por donde sea, ese subtítulo va a quedar integrado en lo que es el MP4, el vídeo como tal. ¿Bien? Pues eso es lo que os quiero mostrar, cómo hacerlo. La verdad es que es súper fácil, súper sencillo y además nada que ver cómo lo teníamos que hacer hace 10, 15 años a cómo lo podemos hacer ahora con el reconocimiento del habla de todas las herramientas de inteligencia artificial. Pues venga, lo quiero hacer súper simple con el móvil para que veáis que es un proceso facilísimo y luego me complementaré con el ordenador pues para poderlo traducir en múltiples idiomas y que me sea más fácil, ¿eh? Simplemente también lo podría hacer con el móvil, pero donde esté un ordenador con el ratón, teclado, pues, trabajo mejor. Bien, primero, os quiero mostrar el vídeo que pretendo subtitular. El vídeo que pretendo subtitular es este. Mirad, me voy yo aquí a mi galería del móvil y tengo en esta carpetita un vídeo que grabé de la Wikipedia. Es decir, me grabé leyendo la Wikipedia
un texto. Lo vamos a ver primero para ver un poquito lo que quiero subtitular. Es un vídeo cortito, ¿vale? De ejemplo, 40 segundos. Vamos a leer un trocito de texto de la Wikipedia. En este caso habla sobre emprendimiento. El emprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio que comienza con una pequeña empresa o empresa emergente, ofreciendo a la venta un producto, servicio o proceso. Bueno, pues hasta aquí es una prueba para verificar cómo subtitulamos a través de las herramientas de inteligencia artificial. Bien, hemos visto un vídeo con alguien que habla. En este caso soy yo. En este caso leo un texto, no hace falta tal para hacer la prueba. Y vamos a ver si la herramienta de inteligencia artificial nos reconoce esto y cómo lo enganchamos con VN, el subtítulo, ¿vale? La herramienta que os he elegido, hay muchas. En el momento de hacer este vídeo, creo que está muy bien, está muy chula, pero os animo a que exploréis porque hay cantidad de herramientas para esto. Mirad, las palabras claves, lo voy a buscar en el ordenador para que lo veamos, me voy aquí. Lo que hemos de buscar, sí, me voy a poner aquí para no molestar en la búsqueda. Vamos a buscar transcripción vídeo. Las palabras claves son esto. Y aquí nos encontraremos un montón de webs. Un montón. ¿Vale? Que tú lo que debes hacer es ver en cada momento cuál se ajusta más a los precios, planes. La que te voy a mostrar te permite hacer 3 subtítulos de media hora gratis. Vale, creo que es suficiente para el día a día de lo que podemos necesitar. Si yo quisiera vídeos más largos, ¿sí? Me iría, yo directamente te recomiendo que los subas a YouTube. YouTube te lo va a procesar y te lo va a subtitular. Lo que vamos a hacer, ejemplo, son los vídeos típicos cortos, 3, 5 minutos, 1 minuto, 2, 7, que podemos hacer para redes sociales con contenido bastante cortito, ya sabemos, Instagram, Facebook, TikTok, todas este tipo, ¿sí? Bien, la que vamos a probar se llama Turbo Escribe. La vamos a buscar. Turbo Escribe. Y la tenemos aquí. Si yo entro aquí, lo que yo veo en el momento que te estoy haciendo el vídeo, y tú lo vas verificando, porque al final, si pillas el concepto, lo harás con la herramienta que haga falta. Y lo que te dicen aquí es que tenemos, si nos vamos a precios, pues nos permiten hacer tres transcripciones diarias. Y nos dice que cada archivo puede tener hasta 30 minutos de vídeo. Bueno, podemos hacer vídeos ya larguitos. Incluso si quisiéramos hacer un vídeo de hora y media, pues podríamos cortarlo en 3 trocitos y subirlo, ¿vale? Bien, para ver lo que lo hago desde móvil, para que es más simple la gente que no tiene pues un PC o lo que sea, lo voy a hacer todo desde móvil ahora, ¿vale? Y luego la parte de varios idiomas sí que lo haré desde PC, pues para que veáis que es más fácil, ¿sí? Bien, me voy al móvil. Aquí lo tengo y mirad, el vídeo lo tengo, como hemos visto, lo tengo aquí en la galería, ¿de acuerdo? Bien, lo que hago es que me voy a la web, desde aquí, Turbo Escribe. Me he registrado, cuenta gratuita, inicio sesión y yo ya estoy iniciado sesión, ¿vale? Esta es mi cuenta, ¿sí? Y ahora lo que hago es, me voy aquí donde pone abrir panel de control. Y me dice, transcribe su primer archivo. Pues voy a coger, fijaros, estoy en el móvil, y me dice arrastrar o soltar. En este caso, como es un móvil, no voy a arrastrar, sino voy a examinar archivos. Me voy aquí, mi móvil me dice el selector de medios, es como el explorador de archivos, hago clic, y lo que hago es que me voy a la carpetita, lo tengo aquí, pero para que veáis, me voy a la carpetita de, vamos a ver, vídeos, sí,
y me voy donde tengo una carpetita que se llama edición vídeo foto. El vídeo que quiero subtitular es, vamos a ver, este de aquí. Es el que os he mostrado antes. El vídeo se está cargando. Fijaros, lectura castellano, MP4. Luego le tengo que decir el idioma del audio. Esto es muy interesante porque TurboScribe me permite subtitular en un montón de idiomas. Reconoce el habla en todos estos. Mirar. Inglés, español, portugués, francés, italiano, danés. Interesante también para la gente que vive en España. Catalán. Podemos traducir, vamos a ver si tenemos alguno más. Bueno, digamos que el euskera también lo tenemos, ¿sí? Y seguro que tenemos el gallego. Vamos a ver. No lo sé, no lo he buscado, pero bueno, sí, lo tenemos aquí. Por lo tanto, es muy completo, No todos los traductores, los transcriptores de audio permiten estas lenguas. Bien, por supuesto, las más mayoritarios. Este vídeo es en español, por lo tanto, dejo español. Y luego aquí, fijaros que tengo varios métodos de transcripción. Le llaman así, guepardo, delfín y ballena. Como yo no tengo prisa, lo voy a hacer con el más preciso, que es este de aquí. Y lo que hago es transcribir. Pim pam. Bien, como el vídeo es cortito, no creo que me dure mucho, ¿vale? En todo caso, depende de la hora que me conectara, va a tardar más, menos, ¿sí? Y aquí veo, pues el estado, como veis, 20%, 93%. Mira, no me ha hecho falta ni de parar el vídeo para que no os aburráis, ¿sí? Me dice, transcripción terminada. ¿Qué hago? Me voy aquí, 3 puntitos, y varias cosas que puedo hacer. Abrir transcripción. Vamos a ver qué pasa si yo la abro. Aquí veo lo que me ha transcrito. ¿Sí? Bueno, aquí podría incluso traducir la transcripción a más idiomas. Pero no nos vamos a liar, No quiero liaros. Venga. Vuelvo a TurboScribe. Porque lo que vamos a hacer va a ser muy simple, ya veréis. Vuelvo al panel de control. Es que, claro, puedo hacer muchas cosas, pero lo voy a hacer en un orden determinado. Me lo ha transcrito. Bien, ¿qué hago? Me lo descargo. Lo que voy a descargar va a ser un fichero .srt. .srt, ¿vale? Es la extensión estándar de transcripción de audio o de subtítulos estándar, la más popular, ¿sí? O una de las más populares. Me voy aquí y le digo exportar transcripción. Me dice que puedo escoger varios formatos. Voy a elegir SRT, que es el que VN me va a entender. ¿Sí? Y le doy a descargar. Aquí me dice máximas de palabras, es decir, él busca que sea bonito subtítulo, porque si pone muchas palabras, lo dejo por defecto, no toco nada. Venga, vamos aquí, descargar. Y esto me lo descarga en mis descargas del móvil. Vamos a ver dónde está. Yo ya he acabado con TurboScribe. Las descargas, para ver dónde están las descargas, aplicación súper simple, sencillita de móvil, que no te viene por defecto, pero que nos la podemos instalar. Os digo cuál es, para gestionar archivos, ¿sí? Nos vamos a Play Store, es de Google, pero en algunos móviles no viene instalada. Se llama Files. Es esta de aquí. Simplemente me va a servir que muchos móviles ya tienen su gestor de archivos, pero si no lo tuviéramos, esta es práctica. Me va a servir para encontrar el archivito y tenerlo ordenado, localizarlo, ponerlo igual en la misma carpetita que el vídeo, lo que sea. Un poco para que no haya un descontrol en los downloads, los descargas. Me voy aquí, abrir, y si yo me voy a descargas,
Fijaros que este es el vídeo, el subtítulo que me ha descargado. Y ahora podría decir copiar, a ver, copiar en, y digo, mira, quiero que me lo copies, tiro para atrás, en la carpetita edición vídeo foto y copiar aquí. Ya lo tengo copiado, lo he hecho antes para que, por si pasaba algo, y le daría copiar aquí, ¿vale? Muy bien. Si yo salgo de aquí, yo ya tengo este archivito en mi móvil y lo tengo en la carpetita también. Lo voy a dejar en download si quisiera, ¿eh? Y ahora me voy al V. Venga, vamos allá. Recordar, programa súper chulo. Si queréis aprender cómo va VN, en general, editar vídeo, cortarlos, poner chroma key, poner titulitos, lo que sea, enganchar vídeos, juntar vídeos, sobreimponer imágenes. Lo tenéis en el tutorial, en la descripción os he puesto el link, ¿vale? Al vídeo. Nos vamos a un nuevo proyecto, porque ahora va a ser simple. El vídeo ya suponemos que ya lo tenemos editado, solo queremos ponerle el subtítulo final. Nuevo proyecto. Nos vamos aquí. Cargamos el vídeo, que es este de aquí. Le damos a Next. No voy a entrar en el cómo funciona el VN, porque os he dicho que ya esto lo trabajamos en el otro tutorial, ¿eh? Entiendo que ya lo habéis visto, ya sabéis cómo va. Pero ya veréis que ni aún no supierais, pim pam, y es súper fácil. Bien, ese es el vídeo. Si le doy play, vamos a leer un trocito aquí funciona el vídeo. Si hago así, lo veo. de texto de la Wikipedia. En este caso, Vuelvo aquí. Muy bien. Fijaros que tengo aquí texto, para añadir texto o subtítulos. Voy a añadir subtítulos. Hago clic. Y aquí sería para poner textos, que lo vimos en el tutorial, pero lo que voy a irme es a ficheros SRT. Clic. Importo el fichero. Y me va a buscar, tengo que decirle en qué carpeta tengo el fichero. Como lo he copiado aquí, si no me iría a descargas, a la carpeta de descargas, pero lo he copiado aquí para un poco ordenado. Sí, lo tengo aquí. Ya fijaros que me aparece como es SRT, aparece en negrita. Lo marco y lo cargo. Bueno, ahora tengo que tocarlo un poquito. Vamos a ver qué me ha hecho el señor TurboScribe. Lo primero, hago clic aquí y me aparece el menú. Fijaros. Editar, animaciones, fuente, tamaño, color. Primero vamos a editar el texto. A ver si hay algún error, lo que sea. Me voy aquí. Y fijaros que, por ejemplo, el programa TurboScribe me pone aquí, pues, como un pequeño de texto. Pues me lo voy a eliminar. Venga. Lo borramos. Venga, ya lo tenemos. Esto es lo que yo voy diciendo. Si yo veo algún error o veo algo, lo puedo revisar, ¿eh? Está más o menos lo que yo digo, pero lo puedo revisar. Por ejemplo, Wikipedia lo voy a poner en mayúscula. Pues me voy aquí y pongo Wikipedia, ¿vale? El resto me lo miro y digo, pues más o menos es lo que digo, ¿vale? Fijaros que está muy bueno el TurboScribe porque incluso me hace signos de puntuación, comas, puntos, y luego después del punto me pone la mayúscula. Muy bien, ¿eh? Le doy a Done, hecho. Ya lo tengo revisado. Ahora, ¿qué haría? Vamos a ponerlo con una fuente un poquito más grande. Fijaros que la fuente la tengo aquí, se ve muy pequeñita. Perdón, desde aquí puedo cambiar la fuente. Voy a coger cualquiera, ¿eh? Tenemos que probar la que más nos guste y luego todos los subtítulos los hacemos con esa. Voy a coger, por ejemplo, la Open Sans. Luego voy a coger el tamaño, size, el tamaño. Y voy a poner, pues yo qué sé, voy probando 29, yo qué sé. Y esto lo voy a subir un poquito. Voy a poner por aquí. Dato para la gente que trabaja en redes sociales, ¿sí? Si hacemos subtítulos para redes sociales, lo vamos a poner por aquí. No lo haríamos como un vídeo normal. Por aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos los me gustas, los comentarios, los corazoncitos, y así no queda solapado con el texto de las redes sociales, ¿vale? Lo subiríamos un poquito. Bien. Muy bien. A ver, clic. Fijaros que aquí veo el texto, voy moviéndome y veo el texto. Primero, ahora lo que haría antes de entrar
es ver si me lo ha hecho bien. Vamos a escucharlo y vamos a ver si el texto corresponde, ¿vale? Y ahora lo pondremos bonito. Vamos a leer un trocito de texto de la Wikipedia. En este caso habla sobre emprendimiento. El emprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio que comienza con una pequeña empresa o empresa emergente, ofreciendo a la venta un producto, servicio o proceso. Bueno, pues hasta aquí es una prueba para verificar cómo subtitulamos a través de las herramientas de inteligencia artificial. Bien, si faltara algo, ahora paso en este ejemplo, yo lo añado, lo corrijo, lo reviso, ¿vale? Con lo que hemos visto de editar. Vamos a suponer que ya está bien, me quedo con lo que hay, sí, más cositas. Tengo esto de aquí. ¿Qué puedo hacer? He aumentado el tamaño. Ahora vamos a por el color. Tenemos textos predefinidos, ¿sí? Por ejemplo, mirar, puedo hacer así, clic, clic, clic. Y luego nosotros podemos ajustar el texto como queramos, ¿veis? Aquí puedo elegir un color, aquí puedo elegir un borde, aquí una sombra y aquí un fondo. A mí el que me gusta para subtítulos sería este, por ejemplo, de aquí. Lo que haría, por eso me iría a background y lo que haría es que le quitaría un poquito, ¿sí? De opacidad, ¿vale? Para que se vea un poquito semitransparente. Luego, ya os digo, esto lo hemos... Uy, ahora estoy moviendo lo que no es. Luego el texto, pues depende de dónde esté dirigido, lo podemos poner en el lugar aquí o más para el centro, lo que creamos, ¿sí? Y pues poquita cosa más. Luego, así, sí, algo, pero que yo no lo tocaría, ¿eh? Pero os lo quiero mostrar. Mirad, una vez tenemos el color, ¿sí? Tampoco me voy a matar ahora mucho. Luego tenemos más cosas, mirad. Luego tengo posiciones concretas, que ya los tiene el programa, ¿sí? Ese sería el estándar de subtítulo, pero ya os he dicho, para redes sociales lo subiremos un poquito, ¿sí? Podríamos convertir todo el texto a mayúsculas o todo el texto a minúsculas. Lo podríamos poner en negrita, ¿sí? A ver, dejar así. Estamos jugando. Y podemos también cambiar el espaciado del texto y dejar el que nos guste más. O de las líneas, ¿lo veis? Podemos separar las líneas. Lo dejo por defecto, ¿vale? Cuando tengo todo esto, otra cosa que puedo hacer es esto de aquí, que es animación. Puedo animar el subtítulo. Es decir, mira, ahora me vais a sentir... Si acaso voy a desactivar el audio, porque si no es un poco rayante. Venga, desactivo el audio. Pero ahora lo que vais a ver es cómo el texto va saliendo diferente. Mira, esto es frame. Sale como un fundido. Esto es palabra por palabra. Si pusiera el audio, voy a poner el audio un segundo. ¿Veis? Mirad. Vamos a leer un trocito de texto. Y cada uno hace pues un diferente tipo de sus. Realmente el que me gusta es el star. Y ya está, no hace falta más. Pero cada uno con gustos no hay nada. Cada uno elige lo que le gusta más. Muy bien, le doy aquí a visto. ¿Y qué me queda? Pues si hago un subtítulo estándar de este color, no me he matado, ¿eh? No es que no he elegido tal. Pues ¿qué me queda? Simplemente exportarlo. Mirar, le doy aquí. Y lo exportaría. Se está exportando el vídeo. Y nos vamos aquí. Y si nos vamos a la galería, tiro para atrás. Clic.
Se me ha generado un nuevo vídeo de VN en la carpetita VN. Y tachan, tendemos el vídeo subtitulado. Vamos a leer un trocito de texto de la Wikipedia. En este caso habla sobre emprendimiento. Por lo tanto, si yo ahora le quito el audio y yo lo doy y yo le doy, vosotros podéis seguir el contenido de este vídeo sin necesidad de audio. Súper, súper interesante. ¿Vale? Bien. Lo que quiero mostraros es cómo lo haría, ya que tengo esto. ¡Oh, qué oportunidad! Lo puedo hacer en inglés y subtitularlo en inglés. ¿Vale? Mirad cómo lo hago. Pongo otra vez el audio. Mirad. Me va a ser más fácil en PC. En móvil también lo podría hacer, pero bueno, vamos. A ver, lo voy a hacer en PC, ¿vale? Para mí es más cómodo. Mirad. Me voy, así lo veis también la versión en PC. Mirad, me voy aquí a mi usuario en PC. Así también veis me salgo, pongo aquí debajo. Me voy a mi panel de control. A ver, solo un segundo. Tú lo escribe. Y como veis, aquí tengo el texto. ¿Sí? Lo mismo que veía en el móvil lo veo desde aquí. Por lo tanto, lo podía hacer desde el móvil lo mismo. Lo que pasa es que lo voy a ver más pequeñito. Mirad, me voy aquí. Y lo que hago es simplemente exportar transcripción. La tengo en el ordenador. ¿Sí? Si no, también la podía, como la había editado, pues tal vez mejor cogerme la que tengo en el móvil. ¿Sí? La que tengo en el móvil la tengo aquí. Me voy al móvil. Tenemos que aprender a ver que podemos acceder al móvil a la carpeta que queramos si es como un disco duro más. ¿Sí? Me voy aquí y me voy a la carpeta esta de aquí. Y fijaros que si yo hago ver iconos muy grandes, tengo aquí el archivite. Control C y me lo copio aquí, que ya lo tenía preparado, ¿vale? Clic, pero para que veáis. Esto lo voy a abrir con un programa de texto, el que sea. Ese es el original, ¿eh? Bueno, pues quito esto. Fijaros que ese es el texto en castellano. Wikipedia, bueno, lo había puesto en mayúscula y aquí lo podía retocar, ¿sí? Bien. ¿Aquí qué me dice? El segundo inicial y el segundo final sale ese texto. Y va por orden. Del 5 segundos al 8 segundos sale este otro. Es así de simple, ¿eh? Un fichero de subtítulos. Bien, pues ahora que me cojo. Súper fácil, mirad. Me voy al traductor. Igual desde aquí hay la herramienta, pero es que así aprendemos a hacerlo en cualquier sistema. Mira, me voy al Google Traductor. Me voy aquí. Un segundo, flag. Y fijaros. Pongo aquí y lo pongo en inglés. Ya lo tengo. ¿Qué hago? Una vez lo tengo aquí, lo copio. Y ahora, clac, lo tengo en inglés. Fijaros que aquí el 7 me ha quedado mal puesto, ¿vale? Pues lo que hago simplemente le doy a Enter. Y ahora esto lo voy a guardar como, pues, por ejemplo, lectura English, de inglés. Y ya que me pongo al inglés, ¿por qué no lo hago también en francés? Venga, súper fácil. ¿Cómo lo hacemos? Me voy aquí donde pone francés. Lo tengo ya subtitulado en francés. Me voy aquí, copiar, y se lo pongo aquí. Y ya lo tengo en francés. Lo grabo, guardar como, y le pongo FR, para yo saber lo que es, ¿sí? Guardar. ¿Y qué haremos ahora para generar los vídeos en múltiples idiomas para nuestras redes sociales mundiales? ¿Vale? Para lo que no son YouTube, YouTube se hace de otra manera, ¿vale? Pero redes sociales donde pegamos el vídeo, ¿sí? Quiero decir, el subtítulo en el vídeo. Mirad, pues ahora me voy, y estos dos archivitos, que lo he hecho por comodidad en el PC, los copio, botón derecho, copiar, en mi móvil, y me voy a la carpetita, para tenerlo un poco ordenado, sí, pues que está dentro de Theme y edición videofoto, y hago un pegar. Y ya los tengo aquí.
lectura ENG y lectura FR. ¿Qué hago ahora? Me voy con el móvil. Que el móvil lo tengo por aquí. Bien. A ver, un segundito. ¿Y ahora qué hago? Pues vuelvo al VN. Tiro para atrás. Y si quisiera, lo que haría, vamos a ver si me va a ser más simple. No, porque aquí me va... Creo otro proyecto. Sí, nuevo proyecto. Me voy aquí. El vídeo que he trabajado. Clac. Y ahora, cuando me voy aquí, lo que hago es red de files, importo y voy a hacerlo con pues el francés. ¿Sí? Y aquí, pues tengo... Ay, ¿qué ha pasado? Vamos a leer un trocito de texto. ¡Ay! Porque me he equivocado de vídeo. Mirad, he cogido el anterior. Bueno, idea chula. Mirad, ¿y si hago esto? Cojo en español y abajo en francés, si fuera para un público dual. Mirad qué guay. Nada, simplemente cojo el texto y me tengo que... Está bien que me apunte estos parámetros que cojo para que los haga siempre igual. Pues tamaño 29, me acuerdo que era. El fondo, el color, background, pues elegí, por ejemplo, este de aquí. La opacidad, estaría chula que hiciera la misma que la anterior, me lo tendría que haber apuntado, ¿sí? Y fijaros que ahora yo esto lo pongo aquí. De hecho, claro, lo chulo si yo lo hago en diferentes idiomas, que sea diferente color, ¿no? Vale. Pues nada, cojo yo aquí y pondría, por ejemplo, amarillo. Y lo hago así. No, perdón, lo que hago un poquito opaco es el amarillo. Lo estoy haciendo así. Si no, hubiera cogido el vídeo original que no tenía subtítulos y lo hacía en francés. Ahora lo estoy haciendo en múltiple idioma. O lo haría más pequeñito, porque ahora lo he hecho muy grande. Vamos a leer un trocito de texto de la Wikipedia. En este caso habla sobre emprendimiento. El emprendimiento es el proceso de diseñar la... Brutal. Por supuesto los ajustaría ahora, uno más para arriba, más para abajo, tal. ¿Sí? Bueno, el que tengo generado ya no me serviría. De hecho, yo ahora podría coger, venga, ya que estamos en el vídeo ya puestos, ¿no? Y voy a coger, mirar, voy a ver si me sale. No lo he probado, lo pruebo ahora, es que hay que jugar. Me cojo vídeo. No este, sino me voy al que no tiene subtítulos, ¿sí? Que es este de aquí. Si este me lo miro, no hay subtítulos. Voy a ver si me deja añadir varios subtítulos a la vez. No lo he probado. Lo jugamos. Voy a poner el subtítulo en español, que lo tengo aquí. Muy bien. A este, como ya tenía apuntado los parámetros, ¿sí? Open Sans, tamaño 29. ¿Sí? En este caso lo tendría que haber editado, ya quitándole... Ahora lo hago. Sí, voy a editarlo, quitándole lo de esto de aquí. Tenía que haber puesto algo. Bueno, ese es el que me he bajado original de TurboScribe. Muy bien. Y ahora le vamos a añadir un fondo. Por ejemplo, background. Bueno, haremos el que viene por defecto, este de aquí, clic. Y simplemente opacidad, un poquito así. ¿Vale? Este es el castellano. Si yo voy aquí, tachan, a ver si me deja. ¡Oh, francés! Sí, fijaros, qué guapo. Mirar. Vamos a leer. Ahora que me toca marcar el francés, subirlo para arriba. Sí. Y pues ponerle el colorcito, en este caso pondré amarillo,
La fuente, pues esto sí. El tamaño, hemos dicho que 29. Si quisiera lo podía hacer más pequeño, porque digo, mira, el francés más pequeñito, ¿sí? ¿Qué más había? Voy a hacerlo un poquito semitransparente. El background, el fondo, así, clic. Evidentemente buscaría los textos que se dieran súper bien, con texto blanco, lo que fuera. Estamos jugando. Muy bien. Y fijaros que yo ahora podía coger y decir, vale, pues este no, ahora este más para aquí. Y los puedo ir moviendo. ¿Y podría poner un tercero? Claro que sí. Mi recomendación, agobiaría mucho si pongo muchos idiomas. Pero yo puedo generar un vídeo en francés, un vídeo en inglés, un vídeo en todo el idioma que quiera. O dual, si mi público es dual. ¿Sí? Bueno, pues esto sería como con múltiples idiomas, transcripción automática, yo la edito, la puedo editar por aquí, la puedo editar por ordenador, corregirla, lo que sea, y exportarlo. Y hasta aquí el tutorial. Creo que no me dejo nada. Recordar que tenéis un vídeo para aprender cómo funciona VN. Creo que es una aplicación, aún habiendo una versión Pro, que hay cositas que son Pro, la mayoría son gratuitas y las esenciales que vamos a utilizar para cualquier proyecto de edición de vídeo estándar, normal y corriente, pues nos puede servir muy bien. Yo soy Emili, de Coaching Tecnológico, y nos vemos por aquí en las redes sociales, o si quieres visitar mi web, en la descripción tienes toda mi información. Un abrazo muy fuerte.